la masterclass que hemos preparado con mucha ilusión en este 2022, ya con el deseo de volver, ahora sí, de forma presencial a Tierra Santa, después de estos 2 años de pandemia que, bueno, pues nos han mantenido un poco al margen de las peregrinaciones presenciales, pero bueno, nos vamos preparando para poderlas hacer. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto, el honor y la ilusión de tener con nosotros a Henry Guinar, que nos acompaña desde Jerusalén. Henry ha estado con nosotros ya estos 2 años desde que inició la pandemia y bueno, pues Henry es un experto en todos estos temas de peregrinaciones, de historia medieval, tiene una maestría en historia por la Universidad Hebrea, actualmente es profesor en el Instituto Polis y es guía turístico en Tierra Santa. Es de los pocos guías católicos, ¿verdad, Enrique? Podría decir que hay en Tierra Santa, no siempre es fácil encontrarte un guía católico y bueno, pues es con mucha ilusión que nosotros en Fidelis podamos tener a Henry. Y bueno, pues también ya él nos platicará un poco más de lo que hace, de todo lo que ha desarrollado. También estuvo, bueno, colaborando en el Saxum Foundation, en el centro de visitantes que está en Israel, en Jerusalén, que también visitaremos ahora que hagamos nuestras peregrinaciones, y sobre el Sendero de Maús. Que bueno, nada más como paréntesis, cuando nosotros planeamos esta masterclass, pues pensamos en abril, pero bueno, yo creo que bueno, es providencial que esta semana justamente se meditó el Evangelio de Maús, del Camino de Maús, y el título de la charla pues es mientras nos hablaba en el camino. Y vamos a hablar de esto, ¿no? También de este camino en donde Jesús se les aparece a los discípulos y ellos lo reconocen al momento de partir el pan, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos invita a que nos vayamos preparando y pues siempre estas charlas nos enriquecen y hacen crecer nuestra fe, fortalecen nuestro espíritu para pues ahora sí poder realizar con mucha ilusión este viaje presencial a Tierra Santa. Y bueno, pues Henry, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y también a todas las personas que se conectan y que van a estar conectándose a lo largo de la sesión. Los invitamos a que cualquier duda, pregunta, curiosidad que tengan, la puedan hacer a través del chat. Y bueno, pues nosotros en la parte final de la sesión va a haber un espacio para que podamos pues contestar todas sus dudas que tengan o curiosidades, que también ya Henry nos irá platicando cómo está la situación actualmente en Tierra Santa, que se vive, las fiestas, las tradiciones. Para nosotros celebramos la Pascua hace una semana, pero bueno, sé que actualmente pues es la Pascua para la iglesia griega, ¿no? También por allá están ellos celebrándola. Entonces, bueno, pues todas estas cosas interesantes vamos a ver el día de hoy. Henry, gracias. ¿Cómo estás por allá? Muchísimas gracias, Nancy, por esta presentación. Tengo poco que decir. Bienvenidos a todos. Buenos días, tardes o noches a todos. Yo estoy ahora en mi habitación en Jerusalén, donde vivo desde hace 20 años casi. Yo llegué por primera vez en 2001. Y pues trabajé de profesor de historia en un colegio. Después, como lo dijo Rosy, hice mi maestría en la Universidad Hebrea en historia medieval. Y ahora estoy enseñando la historia del Medio Oriente, también lo que se llama la geografía histórica, es decir, la historia de los lugares santos, para ir rápido, a estudiantes que vienen de varias partes del mundo, muchos americanos, tuvimos algunos mexicanos, europeos, que vienen a aprender lenguas antiguas y impregnarse un poco de la cultura local durante un par de años. Y yo les guío a estos estudiantes en todo el país, y así descubrí mi vocación de guía, enseñando la historia, enseñando también la Biblia. Los dos son muy relacionados en el terreno, sobre
en la naturaleza, en los lugares históricos, arqueológicos de Jerusalén y alrededor. Y bueno, pues hace un año conseguí la licencia de guiar, una licencia israelí. Y guío hasta ahora, pues, mira, después del corona, no fue un grupo, fue una pareja que guié por primera vez después del corona, eran mexicanos. Después pasé a franceses, belgas y ahora tengo franceses dentro de pocos días. Y me encantaría poder guiaros en octubre, que es un mes espectacular en Tierra Santa, el clima muy agradable, además muy interesante porque hay fiestas judías. Entonces me encantaría poder estar con ustedes en octubre, guiándolos en Tierra Santa. En esta pequeña presentación que pensaba hacer como un aperitivo de la peregrinación, quería fijarme en algunos temas. Primero el título, mientras nos hablaba por el camino, porque me parece que es mi papel, pero es sobre todo el papel de Jesús. Cuando uno hace una peregrinación, el que tiene que escuchar es a Jesús, no tanto al guía. El guía va moblando los silencios, pero da explicaciones sobre el contexto. También trata, si es un buen guía, voy a tratar de hacerlo, animaros a rezar, animaros a meditar, animaros a tomar tiempo, lo que es un poco paradójico porque el programa es muy compacto. Pero gracias al programa que pensamos Rosy y yo, pienso que habrá tiempo. Es una peregrinación larga, hay que decir. En general, una peregrinación en Tierra Santa son 8 noches, 9 máximo. Aquí tenemos, si no me equivoco, 12 días. Entonces tendremos tiempo y quizá haremos algunas excursiones un poco fuera de los senderos off the beaten track, como se dice en inglés, digo, fuera un poco de los senderos de los itinerarios clásicos. Bien, pues si se puede, Rosy, voy a compartir lo que tengo. Adelante, Enrique. Ahora mismo. Y perdón, sí, no me... digo, Rosy me presentó muy bien, simplemente que soy originario del sur de Francia, de una ciudad del Mediterráneo. Por eso Tierra Santa tiene algo familiar para mí también. Soy de Aix-en-Provence, al norte de Marsella. Bien, mientras nos hablaba por el camino. Esa es una frase que pronunciaron los dos discípulos de Emaús al despedirse de Jesús, o más bien cuando Jesús se despidió de ellos en Emaús y desapareció, y ellos tenían su corazón ardiendo dentro de ellos y se regresaron a Jerusalén. Esta foto la tomé yo en el camino de Emaús, que también es una cosa que mencionó Rosy. Es un proyecto que tengo con el centro Saxum, el centro de visitantes de Saxum, que es un proyecto del Opus Dei en Tierra Santa. Entonces, dentro de este marco, pues desarrollamos un camino de peregrinación que son 20 kilómetros para andar casi en un día, 6 horas exactamente, entre el centro Saxum, que está en Abu Ghosh, en las afueras de Jerusalén, y Emaús Nicópolis, para recorrer este camino que tomó el Señor con los dos discípulos, con la meta de meditar todo lo que Jesús nos puede decir en el camino. Después de una peregrinación larga, está bien pues tomar tiempo, como se hace cuando una buena cerveza pues tiene que reposar. Y toda la información que vais acumulando durante la peregrinación en un momento dado, está bien pues tomar algunas horas para meditar, y eso es lo que propongo a los grupos que guío,
en Tierra Santa, tomar algunas horas. Puede ser hacer el camino entero, pero en general lo que hago es un trocito, el trocito final de este camino de Emaús, para tratar de dar tiempo a esto, pues asimilar lo que hemos visto. Son dos discípulos de este evangelio que leímos, me parece que fue el martes. Leímos este evangelio de los dos discípulos que se regresan. Uno se llama Cleofás y el otro no se sabe su nombre. Hay una tradición que dice que es San Lucas mismo. Bien, pues esos dos discípulos se regresaban de Jerusalén a su pueblo, un pueblo que se llama Emaús, y estaban un poco desanimados por el final de la vida de Jesús. Habían oído que algunas mujeres habían visto la tumba vacía, pero ellos no creían y se marcharon. Y entonces Jesús va a su encuentro. Y Jesús, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de la Escritura que se referían a él mismo. Eso sería genial que pudiéramos hacerlo en una peregrinación, pero no hay tiempo. Entonces os aconsejo vivamente que leáis también el Antiguo Testamento, especialmente esos pasajes que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento, esas profecías. Y después leemos que en aquel tiempo, después de la Eucaristía, después de Jesús partiendo el pan en Emaús, en aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Bien, esa meta de esa peregrinación, me parece. Para prepararse a una peregrinación hay que tomar raíces. Hay que inscribirse en la tradición de una peregrinación larga, unos peregrinos que desde el principio recorrieron Tierra Santa para pisar donde pisó Jesús. Acabo de salir del Santo Sepulcro. Hoy es la Pascua ortodoxa, Pascua oriental exactamente, porque también están los armenios, los coptos, los etíopes, celebran la Pascua este mismo día. Y era muy impresionante, dos cosas: ver tanta gente después del COVID, primero, y ver tanta fe. Sobre todo los orientales son muy expresivos. Y van a rezar, se arrodillan, se agachan, se besan el suelo. Y esas son manifestaciones de fe. Y es muy impresionante poder tocar esto. Me parece que es un privilegio yo viviendo en Tierra Santa. En esta diapositiva que os puse, en el fondo, hay un graffiti que dice en latín: Domine ibimus, Señor, hemos llegado. Y es un exvoto de un peregrino que dibujó el barco que le condujo a Tierra Santa y dijo al Señor: gracias, Señor, porque hemos llegado sano y salvo. Lo más impresionante de este grafito es que fue inscrito en una pared antes del Santo Sepulcro, pero antes de que existiera la iglesia del Santo Sepulcro, en la época pagana. Pues había un peregrino latino, porque escribe en latino, quizá romano, quizá español, quizá hispánico o galo, que fue a Tierra Santa y agradeció haber llegado. Bien, los antiguos peregrinos, yo creo que tenemos el ejemplo de la Santa Familia. María, José y Jesús, recorriendo el camino de Nazaret a Jerusalén varias veces para las fiestas. Y por eso os puse este calendario, que un judío piadoso de la época de Jesús tenía que, no era un mandamiento, pero era lo que se llama una mitzvah. Y una mitzvah en el judaísmo es un mandamiento, pero hay mandamientos que son optativos y otros
que son obligatorios. Eso no era obligatorio, porque todo el mundo no se lo podía permitir, pero la familia de Jesús, que también era pobre, pues viajaba. Viajaba y hacía esa inversión de viajar 3 veces al año para las fiestas judías. Y vemos también que Jesús, sobre todo leyendo el Evangelio de Juan, Jesús está en Jerusalén para todas las fiestas. Había 3 fiestas del calendario judío que eran fiestas de peregrinación. La primera que acabamos de vivir, Pascua, que son 8 días, como para los cristianos, y conmemora la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Pentecostés, 50 días después de Pascua, se llama en hebreo la fiesta de las semanas, Shavuot. Entonces, en general, la gente lo que hacía es pasar esos 50 días en Jerusalén. Salía para Pascua y acababa con Pentecostés. Pasaba 50 días o un poco más en Jerusalén, en tiendas o en casas de amigos. Y después la fiesta de las tiendas, que es Sukkot, y es la que vais a vivir en el mes de septiembre-octubre. Hay toda una serie de fiestas que empieza con este mes de Tishrei, que tenéis aquí, el 7º mes, el que corresponde a eso, septiembre-octubre, que está la fiesta de Yom Kippur, de cuando todo el pueblo judío pide perdón a Dios, y después la fiesta de los tabernáculos, que también es una fiesta de las tiendas, que es una fiesta de 8 días. Y eso que hacían esos judíos piadosos, viajar desde Galilea, desde Nazaret, hasta Jerusalén. Aquí había 3 caminos posibles. Uno que cruza el más corto, que cruzaba Samaria, que Jesús tomó varias veces con sus discípulos, pero una familia prefería tomar el camino rojo, el que cruzaba el Jordán 2 veces y que siempre andaba por tierras judías, que sabéis, en el judaísmo hay toda una serie de leyes rituales relativas a la comida, y es muy complicado para una familia viajar en tierras no judías. Bien, pues seguramente pues, la Sagrada Familia tomó ese tramo varias veces, y está bien como peregrino pues inscribirse dentro de esta tradición de la Sagrada Familia peregrina. Entonces, ¿qué significa peregrino? Peregrino es un término técnico que viene del latín, es un término legal que se refiere en general, un ciudadano romano que vive fuera de Roma, o por extensión a todo extranjero, a gente de paso. Exactamente es la etimología de esta palabra. Y me parece muy interesante porque aquí está la perspectiva cristiana. Peregrinar en el cristianismo es darse cuenta de que uno, el hombre, está en la tierra de manera temporal, no es su morada permanente. Y viene esta palabra peregrino en la epístola de los hebreos, en la traducción latina de la epístola a los hebreos, dice lo siguiente, hablando de la fe, que es el fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Entonces estamos metidos en una perspectiva de la eternidad. Y en la fe murieron todos ellos. Ellos son los antepasados, los patriarcas, Moisés, Abraham, que murieron todos ellos sin haber conseguido las promesas. Abraham, le prometió Dios la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero Abraham no pudo vivir en ella como residente, era un nómada. Moisés ni siquiera pudo pisar la tierra prometida, y aquí tenéis una foto
tomada desde Jordania, en el monte Nebo, donde la tradición, donde la Biblia dice que murió Moisés y desde donde contempló la tierra prometida. La tierra prometida que se ve, esta mancha gris que se ve enfrente. Entonces, ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos como Moisés, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Eso es. Entonces, el peregrino tiene que meditar en esas figuras, especialmente la de Abraham y de Moisés, del Antiguo Testamento. Por eso me gusta llevar a los grupos un poquito, depende de la temporada, pero un poquito en el desierto, para dar este sabor de lo que era la travesía del desierto por el pueblo judío, por Abraham también y por el pueblo de Israel con Moisés. Peregrinos y forasteros en la tierra, esa es la definición del hombre creyente en la tierra, y es lo que el peregrino trata de revivir. Entonces, en la peregrinación cristiana, a la diferencia quizá de la peregrinación judía, lo que importa no es solo la meta, no es solo para un judío es visitar el templo, asistir en el templo a fiestas litúrgicas como Pascua, Pentecostés, tiendas, etc. Para el peregrino cristiano, también el ir a Tierra Santa es ya una peregrinación. Pues ahora pues viajamos en avión, todo muy cómodo, porque bueno, nos quejamos de que los asientos están, que no hay espacio para las piernas y esto, pero hay que ver lo que era peregrinar en la heladería. Es costoso, pero también es bastante barato en comparación con hace siglos. Y es rápido. Entonces, quizá perdemos un poco este sabor de caminar, de este proceso. Entonces, la peregrinación tiene que ser un proceso de conversión. Y tiene que empezar al salir de nuestra casa, no solo al llegar al aeropuerto de Tel Aviv, pero realmente al salir de nuestra casa. Y quizá antes, preparándonos, leyendo la Biblia de manera inteligente. Hay muchas Biblias, ¿sabéis? Con atlas, con un mapa. Hay muchísimos, y si queréis os puedo conseguir, pero hay muchísimos medios interactivos con fotos, con mapas, con infografía, para entender un poco lo que era la historia sagrada, la historia del pueblo judío, la historia de la Iglesia y también Tierra Santa geográficamente. Una vez llegado a Tierra Santa, pues todos los peregrinos a lo largo de la historia hacen lo que está haciendo este alumno mío, que tomé esta foto pues, en una visita que hicimos en Belén. Y en Belén, en la Basílica de la Natividad, hay una columna con los agujeros. La gente pone los 5 dedos dentro de los agujeros. Nadie sabe exactamente por qué. Pero esta idea de tocar, de venerar los lugares, no solo contemplándolos desde lejos, pero también tocándolos, es un privilegio. No hace falta eso para la salvación. Eso los padres de la Iglesia nos lo repiten frecuentemente, y Jesús nos lo dice mismo, también lo dice la samaritana, que vendrá un tiempo en que vais a venerar a Dios en espíritu y en verdad. También dice a Santo Tomás de poner sus dedos en su costado, pero después se dice, bienaventurados los que creyeron sin ver, sin haber visto. Y somos nosotros, pero bueno, me parece que también el Señor quiere ayudarnos en nuestra fe y poder darnos la oportunidad, también nos anima la Iglesia, poder tener la oportunidad de tocar esos lugares santos. Y aquí siempre, pues, yendo con la tradición de los peregrinos antiguos. Uno de los más antiguos es San Jerónimo, que yo me identifico un poco con San Jerónimo porque vino
poco de peregrinación a Tierra Santa y se quedó, como muchos. Y habla aquí en esta carta, que es el elogio de una santa mujer que se llama Paula. Es como el discurso en el funeral de esta mujer, o más bien una carta que dirige a la hija de esta mujer y recoge en esta carta, pues San Jerónimo recoge toda su peregrinación. Esta señora vino de peregrinación en Tierra Santa y habla como, habla en primera persona desde la boca de Paula, diciendo lo siguiente acerca de Belén, del lugar de la natividad del pesebre. Y yo, miserable pecadora, he sido juzgada digna de besar el pesebre en que lloró el Señor cuando era pequeño, de orar en la cueva en que la Virgen Madre dio a luz al Señor niño. Y se ve también pues, que ha encendido una lámpara para como continuar, prolongar su oración en este mismo lugar de la Natividad. Y aquí, pues, también tomé esta foto en una peregrinación. El sonido, perdón, quita el sonido porque, bueno, ese es el guía que está alrededor que explica a los peregrinos de darse prisa. Entonces, no tiene mucho interés, pero aquí tenéis a la estrella, que según la tradición fue el lugar mismo donde nació Jesús. Está debajo de un altar y se ve este peregrino, que es un sacerdote de un grupo, que besa esta estrella. Bien, tocar, besar, venerar, también simplemente experimentar. Yo no sé, me preguntan muchas veces cuál es mi lugar santo preferido. Si no quiero mentir, digo el Santo Sepulcro. Aunque la gente a veces te dice, el Santo Sepulcro es difícil, esto es un caos, es muy difícil representarse el lugar tal como era en la época de Jesús. Ok, pero para mí lo que importa no es tanto la materialidad, sino también pues, del lugar, que fuera exactamente como en la época de Jesús, sino más bien la fe de los peregrinos pasados y presentes que van a este lugar. Pero después, quizá en segunda posición, yo diría Galilea, y en Galilea el lago de Tiberíades, porque este lago, la verdad, cambió poco. Misma agua, mismos entornos, mismas montañas, todo eso lo dio Jesús. Yo diría en la época de Jesús era un poco más poblado que ahora. Entonces, eso, experimentar el contexto de la vida de Jesús para poder leer el Evangelio de manera diferente de regreso a casa. Esta foto es una foto que tomamos mis estudiantes y yo en una excursión que hicimos al sur de Galilea hace 2 semanas. Y es totalmente verde. Los estudiantes se quedan súper impresionados. Muchos son americanos del norte, canadienses, y dijeron, no me imaginaba el Medio Oriente así. Era realmente unas colinas verdes, con esta flor amarilla, que es la mostaza de la que habla Jesús. Que no forma exactamente un árbol como para que ayudaran los pájaros. Quizá Jesús aquí usó una pequeña exageración, o quizá también la traducción es mala y quizá Jesús habló de otro árbol. La mostaza, la planta de la mostaza, pues recubre toda la Galilea en el mes de marzo-abril y es espectacular. Bien, pues eso también permite experimentar o ver con sus ojos a lo que se refiere Jesús en sus enseñanzas. Tocar, aquí un lugar que me emociona bastante porque
en particular el de arriba, donde está ese estudiante mío, entre dos piedras, es una tienda de la época de Jesús. Está al pie del Muro de los Lamentos, en un parque arqueológico que vamos a visitar, y bordea una calle de la época de Jesús. Antes se pensaba que fuera construida por Herodes el Grande, y ahora los arqueólogos están bastante positivos para decir que fue construida por Poncio Pilato, es decir, que en la época de Jesús estaba o acabada o en obras. Es bastante impresionante y es con esas tiendas donde los judíos piadosos pues compraban las ofrendas, las tortolas, para ir al templo. Pues aquí exactamente, pues no sé, puede haber un vendedor de tortolas. También en el Evangelio hay otro momento en que después de la entrada triunfal de Jesús en el templo, en Jerusalén, y de la expulsión de los vendedores del templo, Jesús sale del templo, regresa a Betania, después vuelve al templo, y una tarde al salir del templo, pues los discípulos tocan las piedras del templo y dicen a Jesús, qué bonitas son, ¿no? Qué sólidas y qué fantásticas es nuestro templo. Y Jesús les dice, pues de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Bien, pues aquí yo estoy con mis estudiantes tocando una de esas piedras, que Jesús tiene razón. Esta piedra no está en su lugar, no es una piedra del templo, es una piedra que fue recolocada en la época musulmana para construir un palacio. Pues bien, cuando me parece súper interesante al leer el Evangelio poder poner una imagen sobre lo que dice Pedro a Jesús, qué bonitas piedras son, y Jesús hablando de esas piedras. ¿A qué se parecen esas piedras? Son gigantescas. Esas piedras del templo, hay una que mide 12 metros de largo. Esa es una muy pequeña piedra que estoy enseñando a mis estudiantes. Bien, os hablaba del lago. Pues aquí es yo diría, la meta número 1 de los peregrinos, pero no solo de los peregrinos. Aquí tenéis en esta foto, hay 3 judíos y el resto son católicos. Sí, 3 católicos y 3 judíos y yo. Y van al lago de Tiberíades y tocan el agua. O más. En mis clases les tengo que decir que no hay tiempo para bañarse, pero bien, poder tocar en esta misma agua del lago, que es una agua que hasta en invierno es caliente, está frotada desde el principio del mes de marzo, y el agua era espectacular para como bañarse. Bueno, pues eso, esa agua que Jesús tocó tantas veces, en la que anduvo. Y para poner un poco de animación, pues para darse cuenta de lo que puede ser una tempestad, una tormenta en el lago de Tiberíades. Por supuesto, no tiene nada que ver con las olas de Acapulco. Es sobre todo mucho viento. ¿Y por qué eso aterroriza a los discípulos? Porque las barcas en que andaban primero eran sobrecargadas, con los 12, más Jesús, más los pescados, más todo el material, y además eran muy poco altas. Y entonces nos dice el Evangelio, así me parece que esta traducción es muy buena, que las olas cubrían la barca. Es muy fácil. La barca que sube a menos de 1 metro, pues aquí hay olas de 1,50 metros, y fácilmente pues podían hundirse. El peregrino también quiere identificar una pregunta que viene siempre para el guía. ¿Y este lugar es auténtico? Bien, entonces, ¿qué le voy a decir? Pero lo que puedo decir es que hay algunos lugares que son súper auténticos. El Santo Sepulcro, que aquí no hay discusión. Y no es,
El más auténtico, digo, el más preciso, y yo diría que es el pozo de Jacob en Sicar, cerca de Nablus. ¿Por qué? Porque un pozo no se inventa. El pozo está aquí y no cambió de lugar. Y no hay muchísimos pozos, de hecho es el único pozo que hay en la comarca. Bueno, pues hay lugares santos y yo como guía estoy aquí para ayudar, me parece, para ayudar la fe de los peregrinos, no para romper mitos. Pero también esta fe tiene que ser una fe iluminada, una fe que primero sale de la razón histórica, que puede dar cuenta de la historicidad más o menos de los lugares santos. Y yo diría que los lugares santos, en general os lo voy a decir, pero por ejemplo, el lugar donde Felipe bautizó al eunuco, pues no se sabe exactamente. ¿Y qué importa? En cambio, el lugar de la Anunciación, y aquí es una foto de la Anunciación, pues no hay discusión. Sobre todo porque, y eso lo debemos en la peregrinación, pero porque en ese mismo lugar, desde antes de que se construyera una iglesia, había ya una peregrinación de cristianos o de judíos cristianos conmemorando a María. Y por eso los franciscanos que tienen algunos lugares santos, la Anunciación es el caso, siempre ponen en la fase del Evangelio el hic. La frase del Evangelio de San Lucas es el verbo se hizo carne, verbum caro factum est. Pues los franciscanos ponen verbum caro hic factum est, aquí mismo se hizo carne el verbo. Y aquí pues vienen los peregrinos, o venían, porque ahora no se puede acceder a la casa, digo, se puede acceder a la Casa Santa, pero no se puede entrar dentro, porque es muy fácil y sufre mucho. Y entonces, bueno, pues los peregrinos antes lo que hacían, pues, arrodillarse y besar esta cruz que simboliza el lugar santo mismo. Hay muchas maneras de identificar los lugares santos y aquí esto es una lección que di a mis estudiantes sobre esta pequeña montaña que fue identificada como el lugar donde tuvo lugar la curación del poseído, del poseso, de este endemoniado, de Gerasa. Y hablaremos de este tema, me parece que no hay tiempo, pero es interesante hacer una investigación, leer lo que dicen los autores santos. Y tenemos, los autores cristianos, tenemos un testimonio de antes de que existiera la primera iglesia en Tierra Santa, del siglo III, de Orígenes, que pasa por aquí y se les enseña el lugar mismo, este pequeño acantilado donde cayeron los puercos. Entonces, bien, ir a Tierra Santa con curiosidad, ir a Tierra Santa con afán de ahora lo que se hace mucho cuando alguien, no sé si lo estáis haciendo ahora cuando estoy hablando, pero el fact-date checking. Cada vez que alguien habla de un tema, nuestra gente está con Google para ver si lo que dice es cierto o no. Lo que os aconsejo es cuando hacemos la peregrinación, que estéis con vuestro evangelio y que estéis averiguando si lo que estoy diciendo es una tontería o no. Eso me encantaría. Y aquí hay otro lugar santo que es muy entrañable, que es el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces, descrito por peregrinos muy antiguos y que hablan de una piedra donde Jesús puso los panes y los peces antes de multiplicarlos para bendecirlos, y que los peregrinos se llevan trocitos de la piedra y hasta que no quedó casi nada de esta piedra. Antes era una roca grande y los peregrinos pasando pues recogen esos pedacitos como souvenir. Otro desafío para el peregrino, me parece, es jugar entre el presente
y el pasado, entre lo que ve enfrente de sus ojos y lo que hubiera podido ser un edificio, un paisaje hace 2000 años. Hace 2000 años porque realmente nuestra perspectiva es la época de Jesús. Esta foto es uno de mis estudiantes mirando por un agujero en esta especie de círculo que proyecta sobre lo que tiene enfrente lo que era en la época de Jesús. Lo que tiene enfrente es simplemente unas escaleras y después unas ruinas. Y los dueños de ese parque arqueológico pusieron la fachada del templo tal como era, en las mismas proporciones como se ve ahora. Es ese juego de imaginarse lo que era el templo de Jesús cuando uno visita ahora la explanada de las mezquitas, que en inglés se dice Temple Mount, el monte del templo. En francés y en español, me parece, se dice explanada de las mezquitas, depende del enfoque. Pero bien, como peregrino me parece, también es súper interesante y me parece que es el edificio más bonito de Tierra Santa. El Domo de la Roca es una cosa espectacular del siglo VII, de mármol, mosaico, azulejos, realmente increíble. Y que se encuentra exactamente donde estaba el templo de la época de Jesús. Bueno, pues, ¿qué sabemos del templo de la época de Jesús? Pues voy también como guía, dentro de mi peregrinación, tratar de jugar con modelos antiguos para que os deis cuenta de lo que tenéis enfrente, lo que era en la época de Jesús. Bien, pues aquí tenéis el templo, que es una explanada primero, y después dentro de esa explanada hay varios recintos. El recinto de las mujeres, el recinto de los israelitas, el recinto de los levitas, y dentro del último recinto pues está la Casa Santa, el templo, y donde está el altar, donde se sacrifican las ovejas. Y por ejemplo, pues en la purificación en la presentación del niño Jesús en el templo, no pudo haber tenido lugar en la Casa Santa. Es imposible porque María no podía penetrar. Entonces, simplemente, pues, se ocurría, pues, entre esos dos recintos. Bien. Cosas así que voy a tratar de explicaros en esta peregrinación. Aquí hay otro ejemplo, es cómo era la sinagoga en la época de Jesús, cuando Jesús pronunció el discurso del pan de vida, la sinagoga de Cafarnaúm. Pues seguramente era más bien de este color, de piedra local, y esta es una sinagoga posterior que construyeron los judíos de Cafarnaúm en el siglo V. Entonces, hacer abstracción de lo que uno tiene enfrente para imaginarse lo que era hace 2000 años, muy bien, pero ojo, porque por eso, ¿de qué sirve ir a Tierra Santa? Entonces también hay que abrir los ojos y abrirlos en grande en las realidades que hay alrededor nuestro en la peregrinación. Realidades religiosas, sociales, realidades políticas, del Israel moderno, Palestina también. Aquí tenéis una competición de ajedrez organizado en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja, que reúne judíos. Aquí tenéis uno con su kippah, ese seguramente también es judío, y árabes, musulmana, por supuesto, y tuvo mucho éxito. Bueno, pues también estar atentos a estas realidades de que este país, Tierra Santa, Israel, Palestina, no es simplemente un país de conflicto. Me parece que es muy práctico, muy cómodo resumir todo al conflicto árabe-israelí. También hay realidades muy interesantes, muy animadoras también en este país. El contexto no puramente cristiano también es el contexto antiguo, también de la época de Jesús. Jesús se mueve especialmente en el campo. No visita ninguna ciudad grande, excepto Jerusalén. No sé si habéis notado eso.
También cuando va a Tiro y Sidón, en el Líbano, seguramente no entra en esas ciudades. Para un judío era un poco complicado, un judío piadoso, entrar en una ciudad pagana. Pero ciudades paganas sí que había en la época de Jesús y muy cerquita de Nazaret. Aquí tenéis Bet Shean, donde la estrella está a 50, 60 kilómetros de Nazaret. Era una ciudad romana muy rica, muy próspera, que era la capital de la Decápolis que se habla bastante del Evangelio. Pues así se parecía, con un teatro, esas columnas se cayeron por un terremoto. Todas estas construcciones son de la época de Jesús, como el teatro, un poquito posterior, como este edificio. Pero bueno, eso es el entorno, también la Palestina en la que vivía Jesús. Y la Palestina, una vez triunfado el cristianismo, también judíos se quedaron en esta Palestina y que consideraban ellos también como Tierra Santa. Y interesante visitar esos lugares. Vamos a visitar algunas sinagogas, una de la época de Jesús en Magdala, pero esa es de 4 siglos después. Y esas sinagogas son muy bonitas. Muchas de ellas tienen un suelo de mosaico que representa varios símbolos del judaísmo. De eso trataremos cuando visitaremos esta sinagoga misma que se encuentra cerca de Tiberíades. Pero me parece muy interesante y muy importante para un peregrino cristiano tener alguna noción del judaísmo, de la época de Jesús y después de la época de Jesús, para poder comparar. Y no solo del judaísmo, del islam, pero también del cristianismo oriental. Estas fotos no las tomé yo, pero las tomó un amigo en la fiesta del fuego del Sábado Santo, del Santo Sepulcro. Es como la vigilia pascual, pero es por la mañana, es un poco especial, también eso tiene sus razones históricas. Y entonces para un cristiano ortodoxo, hoy es ya Pascua, es como un día menos, ¿no? También mañana es Pascua. Y hay esta ceremonia del fuego que al principio de la misa, que reúne el patriarca ortodoxo, el patriarca armenio, en el edículo de la tumba de Jesús, es la tumba de Jesús, o más bien un edificio que se construyó sobre la tumba de Jesús. Y los dos patriarcas salen de la tumba con el fuego, simbolizando la resurrección, y después los fieles se precipitan para coger ese fuego, y es increíble, pero después ponen este fuego, pues lo llevan en velas, pero también los que viajan a su país tienen como una cajita donde tienen una velita y la encienden con el fuego santo encendido dentro de la tumba de Jesús, y se regresan a su país con este fuego sagrado. Es una cosa increíble la fe que tienen. Bien, el Papa Juan Pablo II decía que el cristianismo tiene que respirar con los dos pulmones, el pulmón occidental y el pulmón oriental. Y es muy, muy importante descubrir la fe de las iglesias orientales en una peregrinación, poder hablar con esos cristianos orientales, verlos rezar, y creo que ver más allá de lo que nos divide, sino más bien ver lo que nos une. Y hay muchísimo que nos une. En la primera mirada puede ser un poco, a veces, chocante para nosotros. Eso no es nada mi religión, pero al final es igual. Cuando uno asiste a una misa oriental, si se le explica un poco y si le sigue con un misal, ve que están exactamente las mismas partes que una misa católica. Bien, ahora, un poco de lo que vamos a recorrer en Tierra Santa.
nuestro plan, nuestro itinerario. Entonces, perdón, ahora voy, pero antes de ver lo que nosotros exactamente vamos a ver, quiero que entendáis que es imposible en una peregrinación de 12 días de recorrer cronológicamente lo que recorrió Jesús en Tierra Santa. De hecho, vamos a ver más cosas que Jesús. Vamos a pasar por lugares donde Jesús seguramente nunca estuvo, pero que también son Tierra Santa porque es la historia del pueblo de Israel, de la iglesia primitiva, etc. Pero aquí, por ejemplo, pues la infancia de Jesús. Empieza aquí en Nazaret. Después, la Sagrada Familia o María va a visitar a su prima Isabel. Después seguramente se regresa a Nazaret. Y después va a Belén. Entonces veis estas idas y vueltas. Después Jerusalén, otra vez, para la presentación. Después Egipto. Después vuelta a Nazaret. Y después Jerusalén. Entonces veis, hay que escoger y hay que escoger un recorrido que también tenemos restricciones, limitaciones de alojamiento. No vamos a ir cambiando de hoteles cada día. Estaríais agotados. Entonces, por eso, pues hay que, vamos a ver lo que hacemos. Para la vida pública de Jesús, igual. Empieza pues en el Jordán, después sube a Caná, según San Juan. Después, una primera Pascua en Jerusalén. Después, Jesús y sus discípulos están bautizando, o Juan está bautizando y quizá Jesús también, cerca al sur de Tiberíades, en Sedim exactamente, en el Jordán. Después Jesús va a Jerusalén, pero de paso a Jerusalén por Samaria, pasa por Sicar, es el encuentro con la samaritana. En Jerusalén viene para una fiesta, no se sabe cuál, cura el paralítico, después vuelve al norte, el discurso del pan de vida en Cafarnaúm, después vuelve a Jerusalén para la fiesta de las tiendas, y después de Jerusalén huye, se escapa un poco porque la gente lo quiere lapidar, se escapa en Transjordania, en un lugar quizá que se llama Pela. Después regresa y pasando quizá por Jericó, se viene a Betania y cura a Lázaro, resucita a Lázaro. Entonces, ¿veis? Esas idas y vueltas no las podemos reproducir nosotros. Y eso es nuestro itinerario. Llegamos a Tel Aviv. Subimos, visitamos una ciudad en la que nunca estuvo Jesús, pero que es muy importante para la iglesia primitiva. Estuvo San Pablo, estuvo San Pedro, allá en Cesarea. Después subimos al Monte Carmelo. Visitamos después, en el segundo día, la ciudad medieval de Acco, que es una ciudad que no es exactamente Tierra Santa, pero tiene un papel muy, muy importante en la vida de este país. Y hay unos restos de la historia, especialmente de la historia de la época de las cruzadas, que son espectaculares. De Acco vamos a una ciudad romana que era la capital de Galilea en la época de Jesús, donde vivía Herodes Antipas, el que mató a Juan Bautista. Se llama Séforis. Después, Nazaret. Hay que visitar Nazaret calmamente. Desde Nazaret, el día tercero de Nazaret vamos al Monte Tabor, en la Estrella Verde. Desde Monte Tabor vamos a Caná, todo eso muy cerquita. Y de Caná vamos hacia el lago de Tiberíades, donde pasamos una noche. El día 1, 2, 3, 4 estamos alrededor del lago de Tiberíades, por eso puse este círculo. Vamos a ver todo lo que hay alrededor, todos los lugares santos de la multiplicación de los panes y los peces, Magdala, Cafarnaúm, etc. Después vamos al norte, y eso es lo que me gusta en nuestra peregrinación, porque hay un poco más de día, entonces podemos salir de este recorrido típico. Vamos a ir a Cesarea de Felipe.
que es este segundo punto. El primer punto es un lugar arqueológico muy interesante que nos habla mucho de la historia del antiguo Israel, que se llama Tel Dan. Regresamos al lago y el día sexto bajamos hacia Jerusalén por el Valle del Jordán, como la Sagrada Familia. Nos paramos en la ciudad que ya vimos fotos de Skytopolis, Bet Shean. Seguimos hacia el sur, hasta el lugar del bautizo de Jesús. Después visitamos Jericó y acabamos en Jerusalén. Jerusalén es donde está la cruz. El día séptimo y octavo dedicados a Jerusalén, a visitar los lugares santos en Jerusalén, también los lugares arqueológicos, que también son algunos de ellos santos, como por ejemplo la ciudad de David, la Jerusalén que conquistó David. Hay que saber que está fuera de las murallas de Jerusalén actual. Entonces eso lo vamos a visitar. Y el día noveno vamos hacia el Mar Muerto, con 2 o 3 hitos importantes. Primero, el Mar Muerto en sí mismo es muy importante para entender la Biblia, en particular la Génesis, el libro de Génesis. Vamos a visitar esta estrella, es una fortaleza construida por Herodes el Grande, Masada, que tiene una historia apasionante. Resistió a los romanos y bien, todo. Y el lugar es uno de mis preferidos también. No es un lugar santo propiamente, pero es parte de la Tierra Santa de la época de Jesús. Después subiremos en otro lugar que es central. Para entender la Biblia es Qumran, donde se encontró los rollos, los manuscritos del Mar Muerto en los años 40, 50, y este descubrimiento revolucionó nuestro entendimiento de la Biblia. Que saber que hasta este descubrimiento no teníamos Biblia integral, no teníamos ningún libro de la Biblia del Antiguo Testamento integral que fuera más antiguo que un manuscrito del siglo X. Y de un golpe, pues, descubrimos estos rollos del Mar Muerto que son de la época de Jesús. Y bueno, pues hablaremos de esto. Qumran, un lugar muy importante. Después volvemos a Jerusalén. El día 10, Belén. Entonces, 3 puntos: el campo de los pastores, Belén mismo, la iglesia de la Natividad, también una fortaleza construida por Herodes alrededor de Belén, que se llama el Herodión. Y el día 11, aparte de un poco de tiempo libre, supongo, pues visitaremos el centro Saxum, donde yo trabajé mucho en este proyecto, y tiene un centro multimedia que permite recapacitar para los peregrinos con unas infografías muy asequibles, lo que uno ha visto durante una peregrinación. Y si queréis, podemos hacer un trozo después de este camino de Emaús, y es la última estrella de esta presentación, que me parece que está muy bien acabar una peregrinación con este camino de Emaús, que es el capítulo final del Evangelio de San Lucas, y la resurrección, y de ahí pues se extiende desde este momento, se extiende la iglesia. Si veis el libro de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos primero están en Jerusalén, después se evangelizan en Samaria, y poco a poco todo ocurre alrededor de la planicie del litoral, con la ciudad de Jaffa, Yafo, Cesarea, y es donde el Evangelio pues, se extiende a toda la humanidad, a los paganos también, a nosotros. Yo creo que es lo que puedo enseñaros sin demasiado spoiler.
sobre esta peregrinación. Estoy encantado de tomar cualquier pregunta. Voy a ver, de hecho, el chat. Gracias, Henry. Hay una pregunta que dice, muchas gracias, qué interesante. Para alguien que va por primera vez a Tierra Santa, ¿qué itinerario nos recomienda seguir? ¿Cuántos días me gustaría disfrutar el viaje y aprender? Pues yo diría el que os enseñé Pues la sí. primera vez. Es un itinerario que que va bien para gente que fue 0 veces o una vez, porque vamos a ver algunos lugares que no entran dentro de una peregrinación normal, pero veis, tenemos todos los lugares clásicos de una peregrinación. Entonces, yo, si queréis, yo creo que nuestro itinerario va muy bien. Hay varias posibilidades para un grupo. Hay algunos grupos que les gusta tener un día o dos en el desierto. Entonces, al llegar a Tel Aviv, en vez de subir al norte, a Galilea, como nosotros vamos a hacer, van directamente al desierto. Pero eso, ojo, porque en septiembre puede ser un poco caliente. Pero bueno, ustedes son mexicanos, entonces creo que este calor lo conocéis. En septiembre, en octubre también puede hacer calor, pero bueno, octubre es el momento, es muy interesante, es donde empiezan las lluvias. Bien, hay varias opciones, pero yo creo que es muy lógico acabar con Jerusalén, de todos modos. Eso, creo que hay muy pocas peregrinaciones que no acaban con Jerusalén, la resurrección. Así es. Así es. No, este es un itinerario muy único y muy diferente por lo que tú comentas y con las personas que a mí me ha tocado platicar, el incluir la parte final del sendero de Maús, aunque sea un poco del sendero, la visita a Bugosh, o sea, eso normalmente no lo vas a encontrar en un itinerario tradicional, ¿no? Que te van a ofrecer la mayoría Cada de vez más. Entonces, Pues, bueno, pues es algo muy especial que se puede hacer, ¿no? sí. Me preguntan que en qué mes es mejor visitar Tierra Santa. Me refiero al clima. Sé que octubre es buen mes, pero no sé si hay alguna otra época del año que se pueda visitar. Por supuesto, todo el año se puede visitar Tierra Santa. Eh, yo os diría, hay algunos ingleses, alemanes, escandinavos que les encanta el calor. No vienen a Tierra Santa para sufrir la lluvia, entonces vienen en junio, en julio, en agosto y no les importa sufrir el calor. Octubre es un mes, me parece que es cuando hay los días más bonitos en cuanto al clima. Marzo, abril también. Son A buenos mí meses. me gusta, a mí me gusta la lluvia, no me, y el mes de enero, febrero, marzo y abril son mis preferidos. Okay. Galilea está todo verde, pero también tiene su encanto ver Galilea de manera diferente, más seca. Y Galilea es seca, pero no, sin ser seca, porque es muy cultivada. Entonces, no vais a entrar en un desierto en Galilea. Vamos, cuando hay hierba, pues la hierba va a ser amarilla, que tiene bastante encanto, pero después eso contrasta con los frutales que están alrededor, hay mangos, kiwis, hay todo tipo de cultivos, hay bananas, plátanos, y este contraste de colores, verde, amarillo, con todas las flores que hay en Galilea todo el año, en octubre es muy bonito también. Perfecto. Bueno, pues de hecho nosotros el viaje que estamos planeando, bueno, que tenemos ya preparado es para el mes de octubre, pero pues muy probablemente también tengamos otras opciones para quienes deseen viajar en el 2023 para estas fechas, ¿no? También aprovechar Tierra Santa. Y bueno, otra pregunta, nos dicen que si es
tú recomiendas prepararse? O sea, en uno de estos viajes a Tierra Santa bueno, pues mucha gente viaja, ¿no? Pero dicen, bueno, es recomendable prepararse antes de ir a este viaje, es decir, de manera espiritual. Como todo. Tierra Santa no es una película que si uno habla demasiado, pues la echa a perder. Creo que uno más lee Tierra Santa, más disfruta cuando está en Tierra Santa. Claro. Os puedo os puedo compartir con Rosy y os compartirá un enlace al centro de visitantes de Saxum, que tiene unos recursos, y uno de ellos es en PDF, una guía de Tierra Santa, que yo conozco muy bien el autor. De hecho voy a caminar el Camino de Maús mañana con él, Jesús Gil. Se llama Huellas de nuestra fe. Okay. Y él ha trabajado mucho en infografía, ha trabajado con gente de National Geographic, y todos los mapas y infografía que tiene de los lugares santos son espectaculares. Después las fotos también ayudan mucho. Entonces os compartiré esto. Gracias. Leer una guía siempre viene bien. Claro. Y para no ir con pues bueno, una parte de lo que tú comentabas, o sea, siempre dejarte sorprender por Tierra Santa, pero también saber a lo que vamos y lo que vamos a ir viviendo, ¿no? Siempre ir preparados. Y aunque, sí, leyendo, pues uno piensa que sabe a lo que va, pero va a quedar sorprendido siempre. Así es. Siempre va a haber más de lo que Sí. hemos imaginado. Muy bien. Pues Henry, muchas gracias por esta masterclass que realmente... Muchísimas gracias, Rosy, y todas. Gracias a ti, y nos abre el panorama, el corazón, la mente para estar listos y prepararnos para visitar estos lugares que bueno, pues que con tanta ilusión, bueno, pues muchas de las personas pues quieren realizar, ¿no? Este viaje que se dice, que bueno, quienes han ido han dicho que ha sido el viaje de su vida. La verdad es que yo lo puedo decir, ¿verdad? Y también gente que ha viajado con nosotros, así ha sido. Y bueno, pues ojalá que sea una oportunidad y una experiencia que quienes lo puedan hacer, pues se animen, los invitamos.